Hola, como cada domingo nos reunimos dentro del grupo Célula del Cuerpo de Cristo, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos una vez más ahondar dentro de las Escrituras. El bautizo en aguas. Cuando nosotros desde la esfera espiritual, porque recuerden que este es un segmento de fe cristiana, desde la fe cristiana nosotros hablamos de un bautizo. Y ese bautizo lo realizamos nosotros en edad de adultez, porque se requiere seguir ese proceso y dar ese paso cuando hemos sido nosotros ya adultos, a razón del entendimiento, de la comprensión, a razón de que nos damos cuenta de que es un acto importante y este acto acarrea unas responsabilidades y es precisamente esas responsabilidades las que nos abocan y nos llaman a cumplir una serie de requisitos desde la fe. Cuando nosotros estamos hablando de ese bautizo en agua, estamos hablando de esa iniciación. Una iniciación es decir, nos introducimos en el área de la fe porque le hemos creído al Mesías, le hemos creído a Jesucristo. Y hemos creído que Él es ese ungido de Dios, el sumo sacerdote, nuestro redentor, nuestro salvador, y que tiene la potestad, que tiene la autoridad para ser nuestro líder, para ser nuestro Señor. Dice en Hechos 11:26 que la primera vez que se llama cristianos a un grupo que se reúne o se congrega en un lugar a razón del pensamiento y el ejemplo cristiano es en Antioquía. Ello está escrito en Hechos 11:26. Así las cosas, bautizo es esa iniciación dentro del cristianismo y no se realiza por expersión, que es aquel bautizo que se hace en los infantes, en aquellos pequeños, y se les aplica un poco de agua en la frente y entonces se toma como bautizo. No, es adultez. Y el ejemplo nosotros lo seguimos de Cristo. Él nos dijo a nosotros, seguid mi ejemplo. Ejemplo os he dado. Le dice una vez, empieza él en la enseñanza de aquellos 12 hombres, una vez lavados los pies, haciendo la introducción, porque ese lavamiento de los pies automáticamente nos refiere allá cuando estábamos allá en el monte Sinaí, cuando se le ordena a Moisés y se le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde están posando tus pies en este momento es un lugar santo. Es decir, quita todo ese kilometraje que traes de recorrido del mundo, porque el transitar de nuestra vida es tomado como una correría, una carrera, una maratón. Y en ese proceso, entre aciertos y errores, vamos aprendiendo vicios, resabios, mañas, y nos vamos contaminando en nuestra manera de pensar, en nuestro espíritu. Luego, nosotros cuando damos un paso de fe y nos iniciamos dentro del cristianismo, hemos aceptado todo el paquete de redención y de salvación. Dice en la escritura en primera de Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó, haciendo referencia a Cristo Jesús el Mesías. La comunión con nosotros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Está hablando de ese principio, lo mismo que se habla en Juan 1. En el principio era un verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio de todo. Y en Génesis 1 se nos habla en el principio. Creó Dios todas las cosas. Todo ello apunta hacia el Mesías, hacia Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, ese Rey de reyes y Señor de señores. Y dice en Juan 1:12 lo siguiente, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos nosotros en primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree y le recibe o le confiesa que Cristo es el Mesías, es hijo o hija de Dios. Entonces se está hablando de ese cristianismo. Ese bautizo es el inicio
en el trasegar de esa vida con Cristo, en Él, por Él. ¿Y qué aprendemos allí en ese bautizo y por qué debemos de bautizarnos? Porque es un prerequisito. Porque es ese acto sinónimo, acto público, evidente a los ojos de todas las personas que están en nuestro entorno en este mundo terrenal. Es un paso o un acto que nosotros libremente, de manera espontánea, manifestamos el haber aceptado a Cristo como Mesías, a Jesucristo como Señor y Salvador. Este mensaje dice en Primera de Juan 1, del 5 al 10, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesucristo, y que anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo hace Cristo a través del arrepentimiento. Cuando nosotros estamos hablando de esa introducción en esas aguas, es sinónimo del feto en el útero de la mamá, ahí dentro de esa bolsa que contiene ese líquido amniótico, esa palabra. Entonces, por eso allá en Juan 3 se le estaba hablando a este hombre que va y busca, siendo un fariseo, siendo experto, porque el fariseazgo se da razón de aquellos hombres que tradicionalmente, consuetudinariamente, una generación a otra generación transitaba esa Torá oral y enseñaba aquella verdad manifestada. Y una y otra vez estaban ahondando, buscando el sentido o el espíritu de esa palabra, lo que quiso decir ese legislador primario a la hora de pronunciarse en un tema determinado. Y este hombre le estaba hablando en ese momento y estaba frente al Mesías, a Jesucristo, y le decía: ¿eres tú el Mesías o es otro? Y el primer juicio de reproche que le da a Cristo a él es: tú erudito, tú maestro, tú persona que has auscultado y que has indagado y que te has adentrado a navegar en la palabra, ¿estás preguntándome eso? ¿Qué es lo que tú estás enseñando? Porque uno, cuando está enseñando algo, de lo que sabe habla. Y le dice que debe nacer de nuevo. Y le pregunta a él en su mente, pero yo creo que más que todo con ese morbo de buscar esa oportunidad de... Y le dice: ¿es posible que un hombre, una vez roto fuente, su madre, y habiendo nacido en este mundo terrenal, vuelva a introducirse en ese útero para que haya un nacimiento? Dijo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Al hablar del bautizo se está hablando de ese nacimiento espiritual, esa agua en la cual nosotros nos sumergimos, porque son aguas fluidas, son corrientes de agua viva que están oxigenándose y están cumpliendo su ciclo de oxigenación. Esas aguas son las que están allí dando fe, dando testimonio de que hay una persona en el útero de la tierra, está en el interior de la tierra, allí muere con Cristo, así como Cristo estuvo 3 días en el útero de la tierra o en el sepulcro. Y así como Cristo resucitó y emergió salió de las fases de la muerte y venció no solamente la muerte, sino el sepulcro, y venció todo lo que con ello conlleva, así mismo nosotros nos levantamos en fe una vez emergemos del agua. Por eso el Espíritu Santo daba fe, daba testimonio de ese momento y dijo: este es mi Hijo amado, de quien mi alma haya contentamiento. Así las cosas, nosotros empezamos a ver que ese nacimiento tiene una connotación muy relevante. Va a tomar esa trascendencia en la medida en que nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento. Nuestra mente hace ese debido procesamiento y va a mover las fibras más íntimas de nuestro ser, porque vamos a lograr entender que ese momento nos enlaza o traba un enlace como con el feto frente al útero, frente al cordón umbilical dentro del útero de la mujer.
que cumple un rol importante, que es el alimento. Él se va a nutrir en ese periodo de gestación, durante ese periodo de 9 meses, allí va a estar tomando de todos y de cada uno de los atributos de su progenitora, y va a estar tomando, mientras dentro, al interior, fuera del ojo público, se está formando un nuevo ser, una nueva vida, que va tomando los atributos de un hombre o una mujer. Una vez nazca en este mundo, va a traer una connotación y va a traer toda una información, no solamente la información genética, por línea materna o paterna, sino que también va a traer un cúmulo de experiencias y va a traer un cúmulo de vivencias antes de nacer. Ese nacitudes, va a tener un paquete en él, va a traer toda una información que está empotrada en él, y quizás cuando nosotros emergemos olvidamos muchos de esos momentos y muchas de esas experiencias, pero ellas van a estar allí, preservadas. Nosotros pues así empezamos esa comunión. Cuando nosotros decidimos dar un paso de fe, porque entendemos que es el bautizo y porque sabemos que este momento es tan trascendental, un símil es el matrimonio, lo más parecido a él, porque la iglesia de Cristo, y Cristo es ese novio, y la novia ataviada es esa iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque todos y cada uno de nosotros formamos ese cuerpo, desde el primer hombre hasta el último hombre. Va a ser parte de ese gobierno espiritual, donde su soberanía la ejerce Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él va a llevar su iglesia frente al eterno Padre, nuestro Padre Celestial. Entonces empezamos nosotros a ver la importancia de tomar una decisión, que es decidir bautizarse. Entonces, una vez recibido nosotros a Jesucristo, empezamos un proceso, es decir, empezamos a digerir ese mensaje que una y otra vez estamos aprendiendo a través de esos emisores o de esos parlantes, esos hablantes que el Señor ha usado para mostrarnos el sentido de su palabra, y nos va a mostrar su voluntad, todo aquello que Él ha dado a conocer al ser humano en este mundo terrenal, y lo quiere dar a conocer, y lo quiere mostrar desde lo más íntimo. Cuando el ser humano empieza la era de la humanidad, vemos nosotros en Génesis 2 cómo el hombre y Dios tenían una relación, una comunión, una relación estrecha, vínculos perfectos, un enlace donde cada uno sabía lo que tenía que hacer. Se le dice al hombre, se le da y se le ordena nominar a toda la creación, es decir, darle el nombre a todo lo que existe, tierra, mar, aire, lo visible y todo lo que conocemos hoy. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe cuántos años tardarían en enumerar todas y cada uno? Y luego le dijo: creced y multiplicaos y laborad, trabajad la tierra. Ese dominio y el ejercicio de ese señorío y el ejercicio de esa mayordomía, una mayordomía que consiste no solamente en administrar los bienes de todo lo existente en este mundo terrenal, sino el primer bien que se le ha encomendado y que se le ha confiado en su mano es la vida propia, y debe trabajar en ella. Por eso cuando nosotros nos vamos a Génesis y dice que una vez el hombre cae de la gracia, se da cuenta que está desnudo, viste un atuendo, un delantal del mismo árbol donde ingiere aquel fruto, y es un delantal provisional que no le va a alcanzar a sostener esa relación con Dios, porque es terrenal, creación humana, y lo humano solo es transitorio, porque nosotros no somos creadores sino transformadores de aquello que ya existe. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia le hace al hombre un atuendo, un tejido, una vestimenta de piel. Para hacer esa vestimenta de piel, entonces hubo un sacrificio. Esa cubierta de piel trae un sacrificio implícito. Ahí se muestra el plan divino de Dios de redención y de salvación, porque esa cubierta es la que nos permitiría de aquí hacia adelante venir y trabajar en nosotros y tornar a Dios, porque ese cordero que fue sacrificado para darle esa vestimenta a ese ser y a ese ser humano representado en ese hombre y en esa mujer, está hablando de una cubierta de gracia, una cubierta de misericordia, y esa cubierta es Cristo, Jesucristo. Ya esa persona ha dado ese paso de fe, ha recibido ese mensaje, entonces empieza a selar, a hacerse ese selar, es decir, va a interiorizar, a hacer una introspección, va a trabajar en todo lo que ha sido el trasegar de su vida de una manera generosa y acuciosa, va a
es hacer un autoexamen, a mirar aciertos y desaciertos, peso y contrapeso, para mirar cómo está su vida frente a Dios. No solamente cómo está la vida espiritual, no solamente cuáles son aquellos logros obtenidos o cuáles son aquellos desaciertos y demás, sino que va a poder hacer un pequeño balance de lo que ha hecho y cómo está su vida espiritual frente a Dios. Al mirar esto, entonces empieza a una búsqueda, a tener esa búsqueda y ese acercamiento. La brecha, cuando nosotros estábamos alejados y apartados de Dios, estábamos de espalda a Dios, habíamos ampliado y estábamos tan distanciados que la brecha era tan amplia que casi no podíamos ni entender el mundo espiritual. Difícilmente podíamos escuchar la palabra, difícilmente podíamos nosotros llegar y aperturarnos y abrirnos para adorar, para orar, para leer la escritura, pues estas cosas nos parecían tediosas y quizás molestas, en algunas ocasiones ni siquiera importancia dábamos a estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que una vez nosotros empezamos a conocer nuestros orígenes, a conocernos a sí mismos, a mirar y hacer esos exámenes que son muy honestos, pero que también son muy generosos porque van a apuntar al mejoramiento de nuestra vida, no solamente la calidad de vida física, sino la calidad de vida espiritual. Nos va a dar ese conocimiento, nos va a dar ese acercamiento, nos va a decir cuáles son esos hierros en los cuales nosotros debemos de trabajar y demás. Así las cosas, nosotros empezamos a hacer ese celar. Y cuando nosotros somos honestos y más cuando versa sobre sí mismo y el tema es trabajar en uno mismo, entonces allí nosotros empezamos a tener y a iniciar ese proceso de comunión con Dios, esa comunicación sincera, abierta, honesta. Esa conversación que nos va a llevar a hacer esa introspección y nos va a llevar a analizar detalladamente, minuciosamente, todo aquello que hemos hecho desde el tiempo cero hacia el momento donde estamos y cómo estamos y de la manera en cómo estamos, que vamos a trabajar. Y si vamos a resarcir, entonces vamos a resarcir y a corregir, pero también vamos a enmendar, vamos a sanear aquello que nosotros hemos dañado. Y así empezamos nosotros ese proceso de comunión y empezamos a testificar a través de las acciones, a través de los hechos, esos cambios que se van generando y se van operando desde el interior. En ese comienzo el hombre hablaba con Dios desde afuera, Dios hablaba, él lo escuchaba y nosotros podemos ver que era una relación muy fluida, porque en el momento en que cae la gracia, lo primero que hace el hombre es esconderse de la presencia de Dios. No quiere estar frente a Dios porque quiere evitar, quiere evadir su responsabilidad. Esa conciencia le acusa y esa conciencia no le puede dejar frente a Dios, porque el pecado está hablando y está lastimando y está golpeando, está de cara a la verdad. Su condición ha caído de la gracia de Dios. Y le dice, ¿dónde estás? En la pregunta siguiente que le hace Dios una vez al llamado. Y él le dice, oí que me buscabas y me escondí, porque estaba desnudo. Estaba en vergüenza, y la vergüenza hizo que se escondiera. La vergüenza es el pecado, la vergüenza es esa condición caída que no sostiene la mirada de su creador porque le ha fallado, porque ha violentado aquella confianza que se le había depositado, y los estándares de confianza están en su mínima expresión. Entonces la única salida que hay frente a la mentira, frente a la conciencia, frente a la ausencia de la verdad, es esconderse de Dios y alejarse de Él. Por eso le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le está haciendo una pregunta, ¿en dónde te has colocado? ¿Por qué te pusiste en ese lugar? ¿Qué fue lo que te pasó? Diríamos a términos hoy, cuando nosotros estamos hablando el lenguaje acá, y más que todo nuestro español que es tan amplio y tan generoso a la hora de hablar y de expresar y de preguntar y de ahondar dentro de un tema. Así las cosas, vemos nosotros la importancia del testimonio. El testimonio es muy importante para muchos cuando uno está en el mundo, no crean, porque uno también trabaja, y cuando ustedes, en el caso del derecho, se trabaja el nombre, el prestigio, la honra. Es decir, tenemos que ser aquellos custodios que trabajan en la labor, en levantar un nombre, en levantar una dignidad, en trabajar esa honra, la honestidad. Pero allí en Génesis 3 vemos cómo el hombre, una vez cae de la gracia de Dios, lo primero que el hombre hace es esconderse de Dios, porque su creador va a indagar. Pero dice el salmista, en palabras del rey David, dice, ¿a dónde huiré de ti, Señor? No hay lugar donde yo me pueda esconder de ti, porque si me voy a esconder en lo profundo de mis pensamientos y voy a divariar, y entonces voy a crear esas burbujas de escape y me gusta fantasear, etcétera, ahí estás tú.
Pero si me voy a lo profundo del cielo, ahí tú estás, a lo profundo del mar también estás, el mar es el mundo. No hay lugar donde nosotros podamos evadir las responsabilidades frente a Dios porque los ojos de Él están puestos sobre la tierra y sobre su creación. Así, cuando nosotros tenemos claro, podemos recibir el conocimiento y recibimos un conocimiento, pero también recibimos una estructuración de vida que parte de ser nosotros honestos. Nosotros tenemos que partir siempre de ser honestos, primero con Dios, luego con el tercero exógeno a mí y luego conmigo mismo. Pero vemos que en Génesis 1 una vez es expulsado del desierto, se coloca de puerta a la puerta del oriente y entonces y se colocan dos custodios para que él no vaya a tomar o no vuelva a entrar al Edén. Es decir, se puso de cara a un juicio, se puso de frente a un juicio al hombre y estando de cara frente a ese juicio se le dijo: debes trabajar la tierra. ¿Qué se le dio la orden? Labrar la tierra. ¿Y de dónde fue tomado el ser humano? De esa tierra arcillosa, rojiza. Es decir, se le dio la orden de trabajar en sí mismo, trabajar en toda su personalidad. Lo cual también nos va a remitir por allá al Homer, los 49 días del Homer. 49, ese número 49 es muy importante. ¿Por qué es tan importante ese número 49? Por una sencilla razón. Prada se le preguntó al Mesías cuántas veces se debe perdonar. 7 veces 7, dijo no, hasta 70 veces 7, 7 por 7, 49. Vuelve otra vez al número 49. 49 días después de que perdón, el pueblo de Israel salió de Egipto en esa travesía de 49 días antes de tener su encuentro con el Creador, con nuestro Elohim, que fue el día 50. Entonces 49 días debía de estar preparándose. Deberían de estar trabajando en sí mismo. Entonces, allí empezamos a tener un término muy llamativo, y es este término jalé, que ya lo hemos estudiado en la ocasión pasada, y que no es otra cosa que son palabras, vacíos, de halal, vacíos que trabajan en el ser humano. Cuando nosotros estamos hablando del bautizo, no pueden existir esos vacíos. Tiene que haber esta sucá, este recipiente, esta morada terrenal. Mi Cristo dijo: en el reino de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar morada para vosotros. Este cuerpo, esta morada, esta tienda, este odre, este recipiente llamado cuerpo, tiene que prepararse. Porque como nosotros estábamos en el mundo y estamos distanciados de Dios, y en el trasegar de nuestra vida estábamos distanciados y estábamos viviendo como el hijo pródigo, desbordadamente, desmedidamente, parecíamos aquella pijamita oscura, que todo lo que vamos encontrando en el camino se va adhiriendo y va ensuciando el atuendo lo más rápido, porque si no estamos pendientes de él y si no estamos mirando que se pegó por acá o por allá, entonces cuando menos pensemos estamos sucios nuestro atuendo. Eso es el pecado. En el trasegar de nuestra vida y a la medida que vamos creciendo, nosotros vamos conociendo un cúmulo de personas, pero con cada persona viene un cúmulo de experiencias, un cúmulo de conversaciones y demás. ¿Y qué es lo que estamos nosotros aprendiendo? Porque si nos vamos hacia la psicología nos va a decir que nosotros aprendemos de conductas de tercero y aprendemos de lo que observamos en nuestro entorno, lo atraemos hacia nosotros y lo vamos apropiando para forjar y formar nuestro carácter. ¿Qué es aquello? Y lo que nosotros hemos hecho cuando estábamos alejados de Dios, no conocíamos los límites porque éramos personas orgullosas, éramos personas deshonestas, mentirosas, éramos personas habladoras, murmuradoras, criticadoras, éramos personas llenas de resabios y de vicios, quizás groseros, quizás altaneros, quizás iracundos, quizás rencorosos, etc. Y todas esas vicisitudes y vicios se nos iban pegando. Entonces, cada vez la distancia o la brecha de distancia entre Dios y nosotros era más lejos. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y llegamos a los pies de Dios, como aquella María de Migdala o María Magdalena, esta mujer es representación de la humanidad en ambos géneros, de esa humanidad pecadora. Aquellas personas que están en pecado pero que reconocieron al Mesías y se postraron a sus pies, éramos enemigos de él porque el pecado nos alejaba y nos distanciaba, porque Dios aborrece el pecado.
¿Mm? Como aborrece el pecado, lo sucio, lo malo, la maldad y todo lo demás. ¿Y qué es pecado? Dice que todo aquel hierro o toda aquella flecha que falsea al centro, errores, equivocaciones y demás, toda infracción a la palabra de Dios es un pecado, a la luz escritural. Entonces estábamos en un cúmulo de pecado, estábamos invadidos, estábamos cundidos de pecado. Y era por eso que nosotros no podíamos entender la palabra. Cada vez que nos disponíamos quizás a adorar o quizás a orar o quizás a leer la palabra, entonces nos dificultaba y nos parecía una actividad muy tediosa, quizás molesta, quizás nos producía sueño, quizás nos producía fatiga, etc. Cuando ya conocemos nosotros la importancia de empezar a trabajar en nuestro ser, en nuestra persona, trabajar en nuestra tierra, empezamos a ver la importancia de ir desprendiéndonos de todo ese cúmulo de resabios, vicios, etc. Y ahí ya sabemos la importancia que es trabajar el alma, trabajar sobre lo espiritual. También esa cuenta está activa, como cuando tenemos nuestros activos en los bancos. Ahí está. No las tenemos en lo físico, pero está depositado en un órgano que es el encargado para recaudar esos flujos de capital. Y cuando nosotros necesitamos esos flujos de capital, llevamos nuestra tarjeta y hacemos cada retiro. Pero estamos inyectándole una y otra vez a ese capital para que se vaya nutriendo esa arca. Así sucede en la esfera espiritual. No solamente vamos a acumular tesoros aquí en el mundo terrenal, sino que nos vamos a dedicar y le vamos a dar connotación y relevancia a esa cuenta espiritual que va a versar y que va a tratar todo lo que está internamente en mí. Es decir, va a afectar mi vida porque yo lo voy a reflejar a través de las acciones o a través de las palabras o a través de las omisiones. Es así como nosotros tenemos que empezar a forjar, a tallar, a pulir, a nutrir esa esfera espiritual. Porque es lo último que nosotros estamos pensando. Casi siempre en el mundo y en la esfera terrenal, en esa condición terrenal, estamos pensando en descristar, quizá en llamar la atención, quizá en ser una persona conocida, conocer algo de poder, fama, quizá en vanidades, cosas ilusorias, o sea, es decir, todas son banalidades o trivialidades. Y a eso le metemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y demás. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su Evangelio, empezamos a ver que lo más importante no es lo terrenal. Porque si bien es cierto, cumple algunos y llenan o nutren algunos anhelos, algunos sueños, algunas condiciones momentáneas, solamente es momentáneo, como su nombre lo indica, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no va a ir más allá. Quisiera tener un carro, ya lo tengo y ya no me llama la atención. Quiero tener una hacienda, qué sé yo. Y cuando ya lo tenemos ya no nos llama la atención porque vemos que no llena, no satisface, no hay un lleno. Cuando nosotros llegamos al dogma, a esa esfera espiritual, entonces estamos frente a una disyuntiva, creer o no creer. Decidimos dar un paso de fe, creer. Decidimos creer, entonces la primera en esta esfera que es espiritual dice bautizo, iniciación, es esa introducción a ese mundo espiritual desde el mundo terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estamos en este mundo corporal y gozamos de este cuerpo, no es menos cierto que vamos a trabajar desde el mundo terrenal, pero nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestra concentración, los actos, las palabras que decimos o aquellas omisiones van a estar siempre coherentes entre lo que pienso, siento, digo y algo, pero tiene que ser coherente con la fe que profeso y la fe que profeso es la palabra de Dios. Si alguna de ellas va en contravía a esos lineamientos, a esos direccionamientos que se consagran porque es la palabra, es la voluntad de Dios, es el pensamiento de Dios, es lo que espera que nosotros hagamos, entonces ahí ya hay problemas porque nuestra esfera espiritual va a estar fallando. Todos los seres humanos somos pecadores, dice la Escritura, no hay uno justo, ni aun uno. Es decir, todos son pecadores, somos pecadores. Pero ¿qué y en dónde nos tenemos que enfocar?
en trabajar en aquellas vicisitudes, en aquellas falencias, en aquellas ausencias, en aquellas debilidades. Si trabajamos en estas cosas, lo más viable es que vamos a empezar a dejar resabios y vamos a empezar a fortalecer nuestra personalidad o carácter. Vamos a trabajar en cualidades, en ir desapareciendo aquellas debilidades o que sucedan y hagan ese tránsito o esa transformación, y de ser una debilidad hoy va a ser una fortaleza desde la esfera positiva, porque va a ser su aporte positivo en mi vida y va a afectar positivamente a los demás. Así las cosas, nosotros entendemos que cuando uno está hablando de un bautizo, está hablando de un matrimonio con Dios, un matrimonio que se va a consolidar, que va a partir desde ese momento, porque se dio como cuando llegamos a una relación sentimental con una persona que nunca hemos visto, que quizás compartimos y nos dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Entonces uno empieza a hacer un peso y un contrapeso entre aquellas cosas que quizá llaman la atención porque tienen una preconcepción de cuál es ese prototipo o estereotipo de persona que busca o anhela o sueña, yo que voy a saber sus gustos y disgustos, y entonces empiezan a mirarse esos estándares que usted espera o que está a la expectativa, entonces se van a llenar o no. Si no los hay, entonces toma la decisión, no. Y si tiene esos requisitos y ve que hay ciertas cosas que son muy empáticas y otras no, y entre ese peso y ese contrapeso, entonces se inicia una relación. Así mismo sucede en el bautizo. Dar esa iniciación, esa introducción al cristianismo. Y en esa introducción nosotros sabemos que así como Cristo estuvo en la tierra 3 días, así nosotros estamos dentro de ese útero, que es esa agua similar, ese líquido amniótico está dentro del útero, y luego emergemos sinónimo de nacimiento, de ruptura de fuente, y salimos como un nuevo ser, un nuevo impactado, no porque quiso ir a tener, quizá no se había duchado y ahí tuviesen un momento de esparcimiento y de ducha, no, sino porque entiende que este simbolismo, esta alegoría, va a darle paso y cobra peso en el mundo espiritual. La palabra dice que todo aquello que es terrenal viene y procede de la carne, o sea, del humano. Carne y sangre es el hombre. Efesios 6, 12a. Ese ser humano va a estar afectado por sus sentidos. Todos sus sentidos, olfato, gusto, tacto, oído, ¿qué más? Y así las cosas, nosotros empezamos a mirar que en el mundo espiritual no va a ser así, porque no va a tener ese materialismo, no va a poder corroborar a través de sus sentidos. Le va a costar un poco más al ser humano, porque nosotros vemos el problema y lo vemos con uno de los hombres que es ícono, que es uno de los apóstoles, Tomás. Él estuvo con aquellos 11 hombres, serían el número 12, vio los milagros, las señales, los prodigios, compartió el pensamiento de Cristo, sabía y conocía la tesitura, el timbre de su voz, la tesitura de su voz, conocía la textura de su piel, la contextura de su cuerpo, etc. Es decir, conocía minucias que hoy en día ustedes y yo no conocemos. Sin embargo, cuando se le dice, se le está llevando la nueva de que Cristo resucitó, lo primero que él dice es, yo soy hombre de corroborar. Si yo no corroboro, no certifico, no voy y evidencio a través de mis sentidos lo que ustedes hoy están testificando o la noticia que están trayendo, pero cuántas veces él escuchó al Mesías una y otra vez anunciar a modo profecía, es decir, actos proféticos donde se anunciaba su muerte y lo que iba a suceder a posterior y que ya ahí estaba ocasionado. Sin embargo, olvidó todas y cada una de aquellas enseñanzas. Cuando obtiene esa vivencia y cuando él puede corroborar y le dice, bueno, coloca tu dedo en mi llaga y tu mano en el costado, ahí sí reconoció que quién estaba. Pero nosotros hoy tenemos que ir y participar a través de la fe y evidenciamos o tenemos nuestra experiencia espiritual en y a la medida en que nosotros nos disponemos y nos vamos preparando y vamos leyendo y nos vamos aperturando en el conocimiento de la lectura,
vamos orando y vamos teniendo esa comunión con el Creador, vamos aprendiendo de Él a la par, porque Él es y será y seguirá siendo el maestro de maestro, el rabí. Ese rabí que nos enseña una y otra vez a través del Espíritu Santo. Él antes de ascender le dijo, os conviene que yo ascienda, porque una vez yo ascienda, yo voy a orar a Elohim, a nuestro Padre, para que envíe mi Santo Espíritu. Y se dio cumplimiento a lo profetizado muchos años antes de que sucediera el acto, en Hechos 2, 17 y subsiguientes, se había anunciado de ese momento, de ese Pentecostés, es decir, 50 días después de su muerte se iba a aparecer e iba a llenar cada recipiente de la presencia de su Santo Espíritu, y cada hombre o cada mujer en ese momento, porque están en una metrópoli, cada uno le iba a oír hablar en su idioma. Siendo hombres no letrados, no preparados, no eran personas políglotas, sino eran personas sencillas que no tenían y no gozaban de ese atributo de hablar un lenguaje diferente al de ellos. Sin embargo, todos los que estaban allí les escuchaban en su propio lenguaje y les escuchaba un mismo mensaje de salvación del cual todos y cada uno de ellos daba testimonio, y allí está el testimonio consagrado en la Escritura. Así las cosas, empezamos nosotros a ver cómo Dios va orando. Fue el día 50, porque así como el pueblo de Israel estuvo 49 días andando por el desierto y viviendo una cantidad de altibajos, desde los picos más altos de su fe hasta los más zócalos más bajos, donde la fe ya casi que no existía, desde los momentos en que estaban gozosos adorando a Dios y los momentos en que estaban renegando contra Dios y contra sus dos ungidos, veíamos esos cambios tan dramáticos y tan drásticos en ese ir y ese venir, pero también había un cúmulo de señales, un cúmulo de prodigios, un cúmulo de milagros que podían evidenciar cómo Dios estaba con ese pueblo, se estaba mostrando, se estaba manifestando para decirles, estoy acompañándoles, yo no los he abandonado, estoy haciendo presencia. Y es así como ese pueblo se tenía que preparar y tenía que trasegar en ese rumbo, en esa vía, en ese camino. Y el camino es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así las cosas, nos vamos a ir a Zacarías 3, del 2 al 5. Reza lo siguiente, en ese ítem, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las vestiduras viles, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza, pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba de pie. Una vestimenta, una cubierta, similar a la cubierta de Génesis 3:21, una cubierta de redención, porque se le quitó la vileza del cual estaba representando el sacerdote Josué, esa vestidura vil de pecado, es el hombre que está con pecado, pero va a estar frente al Eterno, al Padre, frente a ese tribunal, necesita una indumentaria y un vestido limpio de pureza. Ese vestido o esa cubierta de redención, esa cubierta de salvación solo la ofrece el Mesías, el Cordero de Dios, porque la cubierta de sangre, el ofrecimiento que Él da, es el que nos hace a nosotros dignos y el que borra toda rebelión, toda suciedad y cambia nuestro vestuario. Así las cosas, nos vamos a Juan 1, Juan 1 del 5 al 10, dice lo siguiente en la cita, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tiniebla y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si anunciamos la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, no de alguna, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Él tiene ese poder de borrar todas esas rebeliones, quitar ese cúmulo de fallas, ese cúmulo de pecado, borrón de todo ese pasado,
Recuerden ustedes que nosotros en el trasegar de nuestra vida, en cada momento estamos fallando, a veces con el pensamiento. Ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, la codicia, la envidia, el enojo. Con el sentir de envidia, o con palabras, malas palabras, o cuando estamos omitiendo pero estamos pensando. Así estamos fallando diariamente. Esa es la naturaleza de todos y cada uno de los seres humanos mientras estamos en este mundo terrenal. Estamos pecando, pero la misericordia de Dios es permanente. Es una fuente que está emanando compasión y misericordia, pero tenemos que hacer uso porque tenemos la facultad del libre albedrío, que no es otra cosa que la libre elección. Si ustedes van a buscar dentro de la Escritura, el libre albedrío como tal no existe. Pero si ustedes se van a Deuteronomio, dice, frente a ustedes he colocado el bien y el mal, la vida y la muerte, escojan la vida. Ahí se está hablando de ese libre albedrío. Cuando nosotros estamos haciendo esa facultad de elegir hacer o no hacer, estamos haciendo uso o ejercicio de nuestra libertad. El ejercicio de las libertades, pero no son porque a veces se está hablando de libertad y se confunde con el libertinaje. No, los desbordes, los excesos vician. La libertad es la escogencia que yo tengo en hacer o no hacer algo, pero voy a hacerme acreedor a esa responsabilidad de la decisión o la omisión, hacer o no hacer, y hacerme responsable de aquello que he manifestado de manera libre en atención a la acción. Así, nosotros vemos la importancia de saber ejercitar ese derecho que nos llama y nos aboca a responsabilidades. Así como nos da ese derecho de ejercer, también nos va a llamar a ejercer, nos llama a ser responsable de dichas acciones. Vamos a Hebreos 12:24. Hay un único mediador entre la humanidad y Dios. Y ello está fielmente representado y alegórico en Moisés. Moisés era ese hombre encargado de ser ese mediador entre el pueblo de Israel y Dios, la humanidad y Dios. Ahí se está hablando de ese mediador y ese icónico hace referencia a Jesucristo. Él es ese mediador. Por eso en Hebreos 12:24 dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y de una sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así nosotros empezamos a ver esa representación de aquel indumentaria de guerra, de aquella armadura. ¿Por qué de guerra? Entendido esta, no como aquellas guerras que nosotros los seres humanos tenemos de un estado a otro, de una persona a otra, sino el terreno desde lo espiritual se mueve de una manera distinta. En Efesios 6, del 13 en adelante nos va a hablar, y subsiguiente nos va a hablar de esa armadura espiritual, la fe, la sangre de Cristo, la justicia, la autoridad, la verdad, la palabra de Dios, el nombre de Cristo, el acompañamiento del Espíritu Santo para honra de nuestro Padre. Y así nosotros empezamos a ver la importancia de conocer el manejo de toda y cada una de esta indumentaria, de esta herramienta que nosotros usamos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros tenemos ese conocimiento y hemos dado ese paso de fe a través del bautizo, empezamos ese matrimonio y en la medida que vamos creciendo, vamos madurando, en esa medida nosotros vamos a tener un conocimiento de ese cónyuge, de ese esposo. En Isaías 54:5 dice, el Señor tu Dios es tu marido. Entonces ese maridaje se va a fomentar, se va a fortalecer desde el momento en que nosotros nos introducimos en agua. Y esa iniciación no puede ser en un infante por aspersión, porque un niño tiene una inmadurez mental. Su mente no capta y no goza de ese entendimiento, de esa capacidad de comprensión, de esa capacidad de representación mental y mucho menos de poder sentir, de poder identificarse, de que pueda manifestar su querer en hacer o no hacer algo. Lo que sí sucede, y Cristo nos lo enseña, dijo, seguid mi ejemplo. Cuando estaba allá con los apóstoles, y dijo, ejemplo os he dado hoy. ¿De qué? De servir, de obediencia, de servicio. Entonces, Cristo se bautizó a los 30 años. Él inicia
su ministerio a los 30 años. Es decir, se bautizó y inicia su ministerio. Porque allí ya tenía esa madurez, el ser humano goza de esa capacidad de entendimiento, de esa capacidad de saber qué paso es el que voy a dar y qué efecto en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al compromiso, en cuanto al trabajo, la idoneidad de lo que voy a hacer. Eso es lo importante. Nos vamos ahora a ese. El siguiente paso de la jornada espiritual, entonces al dar esa madurez, ya conocemos esa otra persona, ya vamos a dar ese paso hacia el matrimonio, entonces damos el inicio a ese bautizo. ¿Por qué? Porque vamos a trasegar toda nuestra vida en un acompañamiento en idoneidad con Dios. Nuestro atuendo, pues toda novia se viste de blanco, ataviada, y su gala del varón. Ese vestido de gala que dice Zacarías 3:5, un vestido de limpieza. Quitó nuestro vestido de vileza o de inmundicia o de pecado para darnos un atuendo de pureza, de santidad. Ese vestido nos va a llamar a ustedes y a mí a estar impecables. La sangre de Cristo, Hebreos 12:24. Vamos a la siguiente cita. Y así en la cita dice, no se turbe su corazón, vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. Y pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Me conocéis a mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Ello está escrito en Juan 14:1-7. Conocer a Dios. Cuando nosotros vamos a dar un paso de fe, como es el bautizo, tenemos que conocer a ese cónyuge. ¿Por qué? Porque es el que nos va a acompañar toda nuestra vida. Si nosotros llegamos y celebramos nupcia con una persona que no conocemos, se ha mimetizado, se ha camuflado, ha vivido aparentando, pero detrás está generando un cúmulo de artilugios, un cúmulo de engaños, un cúmulo detrás de la otra persona, eso es otra cosa menos un matrimonio. Por dos razones, porque no conoce a la otra persona o porque no está enamorado de la otra persona o porque no le interesa o porque es un enemigo disfrazado, por cualquier otra razón menos un matrimonio. El matrimonio demanda el sacrificio, la dedicación, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la exclusividad y demás. Eso significa el bautizo. Nosotros no nos vamos a bautizar para después divorciarnos, no. Nosotros llegamos y nos bautizamos y esa celebración va hasta el último día de nuestra existencia. Después de este momento será Cristo quien nos tome de su mano y nos lleve a esas moradas o a esos lugares que estábamos leyendo aquí en Juan 14, dice, en el reino de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar morada para ustedes, un cuerpo de perfección y un cuerpo eterno. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Dice, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, en 1 Corintios 11:1-2, 1 Corintios 4:16, o 1 Tesalonicenses 1:6, o Filipenses 3:17. Entonces, ser imitadores de Él, ustedes nunca van a ver en los 4 evangelios a un Cristo haciendo algo no apropiado, actuando inapropiadamente, o indebidamente, o fuera de tono. Él siempre va a estar como ejemplo de obediencia en todo. Ejemplo os he dado, dice en Juan 13, del 15 al 17 lo siguiente, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esta cosa, felices seréis si la supiereis hacer. Entonces, ejemplo nos ha dado. Vemos nosotros pues como cuando se celebra ese bautizo a los 30 años, ¿quién fue usado para bautizar al Mesías?
Es un pariente cercano de él, es un primo de él, porque él es hijo de Zacarías. Zacarías es sacerdote, hijo de su esposa Elizabeth, de la tribu de Leví. Y entonces empezamos nosotros a mirar cómo hay un rango de parentesco. Sin embargo, cuando se encuentran, uno no le está saludando familiarmente al otro, sino su señor. Y dice, y nosotros vamos a ver cómo aunque se ostentaba ese parentesco y esa afinidad entre Juan Bautista y él, aunque él fuera hijo de Zacarías y Elizabeth, de la descendencia de Aarón, fuera la mamá de él y frente a María y todo lo demás, vemos que esa promesa divina descansaba en ese hombre para ser el pregonero o el telonero de lo que es el Evangelio de Cristo, de mostrar a Cristo como Señor y Redentor y Salvador. Y ese telonero estaba lleno del Espíritu Santo, como lo dice en Lucas 1:15, y creció en obediencia, en sometimiento a la ley, y tenía el respaldo de Dios, porque por eso nada era casual o coincidencia, sino que por eso estaba allí el Mesías para celebrar el encargo. ¿Cuál era el encargo? Bautizar a Jesús. En Lucas 3:21 y 22 vemos esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Todo en Dios nada se deja a las casualidades o al azar. Las cosas tienen una razón de ser, tienen un propósito. Y ese propósito nos va a enseñar a ustedes y a mí la manera de conducirnos, la manera de hacer las cosas bien, la manera de comportarnos, la manera de comportarnos de manera apropiada. Así nosotros podemos ver que Cristo traza un gran ejemplo. Él traza un patrón y un comportamiento respecto del bautizo. Si él se bautizó a los 30 años y si dice seguir mi ejemplo, y si nosotros lo vemos en ese lugar allí en el Mar Rojo y está frente a quien es el encargado para hacer bautizo por sumersión en las aguas del Mar Rojo, y está allí para cumplir las escrituras y que se diera cumplimiento a estas profecías de muchos años atrás, así las cosas, nosotros tenemos que bautizarnos, pero con conocimiento. Tiene que haber esa madurez, el intelecto tiene que estar preparado, porque nosotros vamos a conocer nosotros estamos en el proceso y hemos puesto todo de nuestra parte en esa relación que cada día se va a ir fortaleciendo y va a ir creciendo en la medida en que nosotros conocemos ese compañero, cónyuge, ese potencial esposo que va a estar al lado de nosotros y que nos va a proteger, nos va a dignificar, en lugar de deshonrarnos y de lesionar o enlodar el nombre, nos lo va a dignificar, nos va a presentar pura, nos va a mostrar como hijos e hijas de Dios. Es así como se trabaja en el matrimonio. Vamos a Malaquías 3:2 y dice lo siguiente: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y jabón de lavadores. Fuego purificador, el Espíritu de Dios es fuego purificador y jabón de lavadores, la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Son los ingredientes que nosotros debemos de tener, porque son aquellos que van desde la esfera espiritual, van a hacer cada uno lo suyo. En Mateo 3, del 7 al 12, discúlpenme ustedes, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía, ¿quién? Juan Bautista. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso es el pecador. Y él está preguntando, ¿quién les enseñó a evitar un juicio en el cual ustedes y yo íbamos a salir perdedores? Porque no íbamos a salir invictos, sino que todo ese abanico probatorio lo único que iba a demostrar e indicar era que éramos culpables en todo lo que nos estaba a nosotros acusando. Ese ente acusador y todo su abanico probatorio tenía fuerza y tenía fortaleza y difícilmente se desmontó. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? ¿Quién nos enseñó de la ira venidera? Haced fruto digno del arrepentimiento. El bautizo tiene que conllevar a esos frutos o a esos resultados. Toda vez que estamos hablando de fruto, estamos hablando de un resultado. Resultados del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos resultados del arrepentimiento? Cuando uno está arrepentido, el término arrepentido es retornar, porque ha llegado esa epifanía, esa lucidez,
ese momento de lucidez, de mesura, de cordura, y hemos caído en cuenta de que hemos cometido hierros, equivocaciones, nos compungimos, nos avergonzamos porque reconocemos que hemos fallado, que hemos violentado algunos derechos. Entonces vamos a decir, lo lamento, me equivoqué, estaba equivocado o equivocada. Estaba equivocada, lamento mucho, pero no solamente voy a quedarme en el lamento y ay, no. Voy a tomar parte del proceso de resarcir y corregir. Es decir, hubo esa compunción, hubo ese momento de epifanía, pero también hay esa conciencia de ofrecer esos cambios necesarios, cambios que van a demostrar que realmente me dolí, que realmente quiero cambiar, que realmente voy a resarcir. No tengo la intención de volver a cometer esos hierros. Esos son frutos dignos del arrepentimiento. Estamos frente al testimonio. Entonces, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Piedra. Las piedras es un icónico de la representación del hombre alejado de Dios, de ese hombre inconsciente, de ese hombre que tiene ese espíritu de estupor y está en el mundo, porque es ese hijo pródigo, es ese hijo que se fue aventurero, pero que no ha tomado conciencia de su condición y de su estado calamitoso, porque está lejos y Dios está ausente de su vida, que dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Eso está en Juan 15, que quiere decir, alejados de Dios no podemos hacer nada. Pero cuando nosotros hemos hecho que Dios haga parte de nuestra vida, haga parte presente, esté activo en nuestra vida, entonces van a haber muchos cambios que nos van a favorecer. Porque nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a llevarnos al entendimiento. Dice que Él produce el querer como el hacer, va a producir esos cambios, esa manera de pensar, va a ser más madura, va a ser más centrada, va a ser más atenta, va a ser más concentrada en el deber ser. Entonces dice en el verso 11, yo a la verdad os bautizo con agua. Está hablando del bautizo en agua. Para el arrepentimiento. Ese para es a fin de o como muestra de. Entonces, el bautizo en agua es o tiene el propósito de demostrar un arrepentimiento pleno, pero también demostrar una aceptación al cambio y a la transformación, porque le hemos creído a Cristo, hemos creído en Él y para Él. Y en ese orden de idea, nosotros vemos que este bautizo es la iniciación, porque viene el segundo bautizo, que es el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y dice, porque tras de mí, después del bautizo en agua, viene el bautizo en el Espíritu Santo y fuego purificador. Joel 2, 28 y 29 dice, y nos habla, dice, en los postreros tiempos o hacia el futuro, desde la época de Joel, hablaba hacia el futuro, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestro joven tendrá sueño, vuestros ancianos soñarán, sobre tus siervos y siervas derramaré de mi espíritu santo. En Hechos 2 se cumple, que es el Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Cristo. Entonces, ¿qué se cumple? De la resurrección de Cristo, se cumple ese evento de lleno de las odres o lleno de las personas o recibimiento del Espíritu Santo. Así las cosas, ese es el Espíritu Santo, ese bautizo con el Espíritu es el que nos va a purificar internamente. Nos va a acompañar, porque las odres tienen que estar limpias por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, es cuando yo llego y tomo mi vaso y hago una ingesta de leche, pero al segundo tomé el vaso de leche y me dio sed y quiero hacer una ingesta de agua, tengo que previamente lavar ese vaso porque está contaminado, ya está sucio.
Si yo llegase a echar agua dentro del vaso que usé, entonces el agua será turbia, lechosa, no será agua. ¿Por qué? Porque está contaminada con algo. El Espíritu Santo lo que hace es quitar toda contaminación, quitar todo aquel residual del pasado. Cuando tomé la leche y posterior fui a tomar, eso ya es en el instante que tomé la leche frente al hecho posterior de beber el agua, hay un lapso de tiempo presente y pasado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, limpiarnos de ese pasado, de aquellas cosas que a veces nosotros hasta por factor tiempo o por acción mala memoria, qué sé yo, olvidamos. Tenemos muchos pecados que son incontables e insondables y entonces hemos confesado algunos y hemos omitido otros o nos hemos ocultado otros. Por eso cuando estamos orando, perdona nuestros pecados, los confesos, los no confesos, aquellos que te son ocultos, o líbrame, Señor, de aquellos pecados que me son ocultos, en fin. ¿Por qué? Porque de todo damos fe. De todo damos cuenta nosotros en ese tribunal. Y en ese tribunal nosotros tenemos que estar preparados. Y estar preparados no es para latigarnos y a lacerarnos, autolacerarnos una y otra vez, sino hacer una preparación y empezar ese proceso de transformación. Un símil es la metamorfosis de la larva a la mariposa. Sufre. Porque cuando está dentro de la crisálida, allí hay un sufrimiento, como cuando hay un sufrimiento fetal. Pero va a haber un momento que es cúspide, va a haber un clímax, un momento donde va a ondear esas alas y entonces habrá valido la pena todo el esfuerzo y el sacrificio del trabajo en el trasegar de nuestra vida, ¿verdad? Nos vamos a Juan 4, del verso 13 al 14. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, jamás tendrá sed. Porque el agua que yo le daré le convertirá en fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra de Dios son las promesas. Ese agua en el cual nosotros nos vamos a sumergir en el bautizo, es un cúmulo de promesas porque así es la palabra que sale de la boca de Dios. A ver, la premisa de todo lo que existe parte de una palabra, de una expresión. El cúmulo de 10 expresiones Dios arrojó toda la creación. Entonces, nosotros somos el resultado de esa palabra que sale de la boca de Dios, de esa expresión, de esa palabra. Pero ¿qué está diciendo Cristo? Todo el que beba de esa palabra que sale de la boca de Dios, nunca va a sentir sed. El que beba del agua terrenal, de esa agua temporal, va a volver a sentir sed en algún momento, va a saciar su sed momentáneamente, pero posteriormente volverá a tener sed. Cuando nosotros recibimos esa palabra que sale de la boca de Dios, ya nos convertimos no solamente en aquellos receptáculos o aquellos recipientes de la palabra en cuanto al conocimiento, lo que ha producido en nuestro interior, lo que hemos alimentado en nuestra alma y lo que ha alimentado nuestro pensamiento, nutriéndolo ampliamente, sino que va a hacer que nosotros seamos fuentes. Ya no somos receptáculos, sino que vamos a ser fuentes, vamos a ser esos parlantes que vamos a transmitir todo ese conocimiento que ha salido de él a través de su guianza, de su direccionamiento. La palabra de Dios es un compendio de normas. Cada una de ellas no solamente son normas, también un compendio de consejos, de instrucciones, porque cada enseñanza es eso, una instrucción, un lineamiento o demás. Así las cosas, nosotros tenemos claro la importancia de nutrirnos, pero también tenemos claro la responsabilidad de ser esos emisores de aquel conocimiento. Por eso se habla de una red. Os haré pescadores de hombres. Una red que tiene unos tentáculos en todos los lados que va a alcanzar a toda la humanidad en los 4 extremos de la tierra, en diferentes idiomas o lenguajes, según y acorde a la habilidad y a la cualidad de su emisor. Si es un políglota, va a hablar todos los idiomas, la palabra.
Y nosotros, como esos emisores, solo vamos a ser esos parlantes, porque el que va a hacer lo esencial ya lo hizo y lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo, y ser esos múltiplos, aquellos pescadores de hombres, aquellos anunciadores en red, porque la herramienta o el emblemático de un pescador es su herramienta de trabajo, y su herramienta de trabajo es la red. Y red es ser múltiplos, múltiplos de 10, de 1000, de 1.000.000, 2.000.000, etc. Cada uno en lo suyo, según los talentos a que se les ha entregado. En la Escritura nos va a hablar de 5, de 2 talentos, de 1 talento, de 10 talentos. Cada cual, según Dios le ha dado, porque Él es discrecional en dar lo que Él quiera, a quien quiere, de la manera y del modo como Él lo quiere. Y el instrumento cumple su función para lo que fue diseñado como tal. Esos son los frutos que nosotros debemos entregar en ese ejercicio del libre albedrío. Cuando nosotros vemos que Cristo está recibiendo ese bautizo por inmersión, vemos que automáticamente se manifiesta el Espíritu Santo en forma corporal. ¿Por qué? Y públicamente habla o testifica: este es mi Hijo amado, de quien mi alma haya contentamiento, expresando así que todo hombre que se acoge y que a ese mandato deleita o da contentamiento. ¿Cuál es el que da contentamiento y complace al Padre? Isaac. Ahí estaba representado ese hijo en obediencia. Entonces, públicamente está reconociendo que ese ser que en ese momento allí en el río Jordán está siendo bautizado por Juan Bautista es el Hijo de Dios, o el Mesías, o el ungido a rey, o el Cordero de Dios, o el sumo sacerdote. Ese es el Hijo. ¿Y quién dio testimonio? El Eterno y Padre de todos los seres vivientes. No fue un hombre, sino el mismo Dios, dando fe de ese momento. No podemos pasar, ni soslayar, ni pasar así de oreja agachada a lo que ha testificado Dios en el mundo terrenal. Es un momento emblemático, es un momento que genera no solamente ese gozo y ese placer que se siente de saber que somos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, y que todos y cada uno está abocado a ser hijo e hija de Dios, solo tiene que dar un paso de fe y tiene que someterse en obediencia a la palabra, y tiene que en todo el trasiego de su vida tiene la asistencia y cumplir en obediencia a todo y cada uno de esos mandatos, sino también que nos va a instituir, nos va a instruir, nos va a pulir, nos va a formar, nos va a enseñar todos aquellos misterios o toda aquella riqueza que está ahí en ese compendio, en ese compendio de normas que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esa es la manera de iniciar, o esa es la manera de cristianizar, desde la fe en Jesucristo. Se inicia o se da esa iniciación a través del bautizo, y que hay el bautizo que es en agua, y el segundo, el bautizo del Espíritu. El bautizo en agua que se enseñó a través de Juan el Bautista en cabeza de Cristo ahí en el momento en que se bautiza, pero el bautizo con el Espíritu Santo, en ese mismo momento el Espíritu Santo estaba en forma corporal sobre Jesús, hablando, y lo podemos ver profetizado en Joel 2:28-29 y en Hechos 2:17 y sus siguientes, de cómo y de qué manera. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de la casa? Cuando estaba alejada de Dios era una casa en ruina, amenazaba ruina. ¿Por qué? Porque estaba abandonada. Cada vez estaba más deteriorada nuestra vida. Pero cuando la casa está llena, las odres están llenas del conocimiento de la palabra, ya no hay vacíos, porque la llenura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo hace lo suyo en la vida del ser humano. Ya hay un lleno. Ya somos una fuente que salta para vida, porque vamos a ser esos multiplicadores, replicadores, o aquellas chispas capaz de incendiar o iniciar otros, crear un incendio. Así las cosas, nosotros vemos la orden que nos fue anunciada y dada en Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No por algunas partes del mundo o algunas personas, por todo. ¿Y qué? Y predicar, una comisión. Una comisión de la cual se aboca todo hombre, toda mujer, que empieza como discípulo o como alumno, y que luego se constituye como múltiplo o como apóstol. Y así nosotros podemos en un breve momento entender, en un lapso de tiempo, la importancia de saber qué es y qué representa el bautizo.
En Mateo 28, 18 al 19 dice, Jesús se acercó y dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, en lo espiritual y en lo terrenal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué? Bautizándolos. ¿Qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es el bautizo. Y entonces empezamos nosotros a ver que dice que habla de potestad, de autoridad. La autoridad que le es dada. Por ahí en Lucas 10:19 dice, he aquí os doy autoridad o potestad. Viene quien la delegó, Jesucristo, porque Él es el que está hablando en primera persona. Esa autoridad que nos da Él, que nos enseñó a través de todo su ministerio en el trazo y en el calco de lo que está registrado en los evangelios, 4 evangelios, vemos nosotros cómo nos anima a nosotros como su cuerpo o como su iglesia o como su pueblo o súbditos donde Él es soberano, nos llama a la práctica, a ser esos multiplicadores y a enseñar esa práctica, y que la importancia de esa práctica consiste en la obediencia, en el acatamiento, consiste en ese testimonio. No es solamente hablar por hablar, porque las palabras por sí se caen en su mismo sistema, sino llevar a la práctica, al testimonio, dejando claro que el bautizo va más allá de legalismos, va más allá de tradiciones, de cultura, de religiosidad, etc. Es decir, que es necesario, es un prerequisito del cristianismo. Y en ese orden de idea, esa traza que nos deja a Cristo, ese calco que nos deja, o esa marca indeleble que nos ha dejado a través del bautizo, lo que quiere decir es que se deja atrás todo lo viejo y nace y emerge todo lo nuevo, es decir, catapulta a la persona en una nueva plataforma, partiendo de cero, y de ese cero que se está aplicando siempre va a ser en obediencia al Evangelio, pero en el acatamiento de esas normas, entendiéndolas, porque nos hemos apersonado, nos hemos concientizado, tenemos el conocimiento y empezamos a trasegar nuestra vida en debida forma. Y vamos a hacer esa demostración y esa declaración pública partiendo del bautizo, donde hay una cantidad, un cúmulo de personas en ese acto, y esa demostración y declaración pública de querer y decidir y hacer público ese acto de reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador, y en atención y en obediencia a la palabra, que así como Él murió, nosotros morimos y estamos dentro de la tierra, el núcleo de la tierra, el útero de la tierra 3 días. En ese instante, mientras estamos sumergidos en agua, eso representa, emergemos, así como Cristo ascendió y se sienta a la diestra del Padre, que un día resucitaremos con Él cuando seamos llamados. Esto es obediencia. Entonces, solo es un acto simbólico, pero que abraza el mundo espiritual y afecta el mundo terrenal y afecta nuestro comportamiento y afecta nuestra manera de pensar y la perspectiva, y esa dinámica que parte desde ese momento siempre va a ser en atención a la obediencia. En Hechos 8:26 al 30, en Hechos 8:26, 30 al 31 y 36 al 38 nos va a hablar de un acto, de cómo el Espíritu Santo habla y le ordena a este hombre, a Felipe, ir a un lugar determinado en un tiempo. Está el tiempo, modo y lugar determinado, y hay un hombre centro de esa historia, y ese hombre va a estar leyendo al profeta Isaías, y que una vez está ese hombre allí, le dice, vaya, porque te voy a enviar a una comisión. ¿Y cuál va a ser esa comisión? Dar a conocer el Evangelio, pero iniciar a esa persona, es decir, bautizarla en agua. Vamos a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual está desierto. Verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Eso es lo que debemos nosotros hacer toda vez que nos decidimos o apartamos el tiempo y nos disponemos, a leer la Escritura. Y una vez nos disponemos a leer la Escritura, entonces debemos entender, no leer por leer, sino
leer con conocimiento y entendimiento. Es decir, enfocadamente, sabiendo, y si no comprendemos, tenemos un diccionario a la mano y tenemos una libreta de apuntes y estamos nosotros aperturados a adquirir un conocimiento nuevo. Y así las cosas, dice, entienden lo que lee y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Es decir, el Señor estaba permanentemente entrenando una y otra persona para ser aquellos apóstoles. De ser alumnos van a enseñar. Van a ser aquellos educadores, van a ser aquellos replicadores, van a ser aquellos chofar, van a ser aquellas personas múltiplos de la palabra. Esa fue la contrapregunta que le dice, ¿cómo podré yo si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, a cierto lugar donde había un río. ¿Y qué le dijo ese eunuco? Dije, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, entonces, ¿qué debe acompañar? No solamente la decisión de dar el paso de frente al bautizo, no solamente entender la escritura, leerla con conocimiento, entenderla, sino también fuera de la disposición, fuera del tiempo, fuera de la condición, la circunstancia, fuera de haber todo en las aguas allí, la fe. No leer, no escuchar por escuchar, sino desde el interior cree. Así como el matrimonio, cuando yo doy un paso de frente a celebrar una nupcia, es porque le he creído el discurso a alguien. Y entonces me apego o me acojo a ese discurso. Eso es lo que va a decir. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En quién tenía que creer? En que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una fe con convicción. No en cualquier persona, en el Mesías. Y dice que en ese momento se celebró ese bautizo. Por eso difícilmente un infante puede bautizarse porque no sabe ni a dónde es vecino, ni por qué están en la celebración y demás. Así, nosotros tenemos que tener ese nivel espiritual y ese entender espiritual, esa madurez de intelecto y también esa responsabilidad para saber que es un acto solemnísimo, importantísimo en la vida de un ser humano, que es la aceptación del Mesías como Señor, Salvador, como el Redentor, ese nuevo pacto que nos da ese acceso a seguir a la siguiente fase de la vida espiritual, que con Él nos levanta y nos honra con la presencia de su Santo Espíritu y nos acompaña y nos educa, nos instruye y nos pule en el trasgar de nuestra vida para ser hijos de Dios viviente. Entonces, la fe, la sumisión, la declaración, la disposición y el perfeccionamiento son esos elementos importantes del bautizo, que son muy claves en la vida cristiana, en la vida de un creyente. ¿Y por qué? Porque van a ver esos cambios evidenciados, esos cambios evidentes a los ojos de los demás. Ese es un acto de obediencia. Eso es un acto de fe. ¿Qué le impide a usted ser bautizado? Pregúntese. Esa es la enseñanza de hoy. Le agradezco a todos y a cada uno de ustedes, a Ginette, a Jamie, a Tati, a todas las personas que están en la célula del cuerpo de Cristo. Le doy la bienvenida a todos y a cada uno. Oramos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos, te adoramos y te bendecimos, Dios, porque nosotros llegamos a ti, como llegó aquella mujer María de Magdala, Señor, a tocar el manto de ese judío y nos tocamos y nos aferramos de ese manto para que sea borrado toda transgresión, todo pecado, Señor, para que, como lo dice en Isaías 4:1, llevemos en tu nombre, tú nos des ese nombre y nosotros así tomados de tu mano y siendo guiados por el Espíritu Santo y por la palabra tuya, lleguemos nosotros a abrazar, Señor, esa salvación, esa redención, porque hemos creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero, bebemos tu sangre, comemos tu carne, celebrando así esa Pascua, Señor,
y recibimos, Señor, por fe, Señor, esa aseveración de ser hijos e hijas de Dios. Te agradecemos todo. Bendice a las familias, a los hogares, bendice nuestra nación, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Bendición para todos. Un feliz domingo.